Si el tambor de la lavadora no gira, un elemento que puede ser responsable de esta falta de rotación es, sin duda, el motor. En este video veremos precisamente cómo realizar una prueba en este motor para verificar si hay continuidad eléctrica y, posteriormente, realizaremos una prueba de funcionamiento directa, conectándolo directamente a la corriente eléctrica para verificar su funcionamiento. Antes de continuar, digamos de inmediato que la prueba que realizaremos en el motor, conectándolo directamente a la corriente, es una prueba que se lleva a cabo solo a título demostrativo, pero no debe replicarse en casa, ya que se utiliza corriente eléctrica y, por lo tanto, es muy peligrosa. Procedamos ahora, por lo tanto, con la fase de prueba, verificando, por lo tanto, la continuidad ohm del motor. Para realizar este tipo de prueba necesitamos, naturalmente, un tester que encenderemos en la escala de ohm en la escala más baja, es decir, en 200 ohm. En este caso deberemos colocar los dos puntales del tester en la fase y en el neutro del motor. Obviamente, por lo tanto, deberíamos identificar entre estos conectores cuál es la fase y cuál es el neutro para verificar precisamente esta continuidad ohm. En algunos casos se puede realizar esto yendo a la fusión, es decir, identificando los cables que alimentan otras partes del motor, extrayendo estos dos cables que son relativos a la conexión eléctrica. Este cable negro, que está relacionado con la alimentación del cepillo, y este otro cable blanco, que como podemos ver desde el otro lado, está relacionado con la alimentación eléctrica de este otro cepillo. Por lo tanto, nos quedan como cables a verificar este cable rojo, el cable gris y este cable marrón. En este caso, se trata de este motor, así que teniendo a disposición en la parte frontal un impreso que nos muestra precisamente allí las conexiones eléctricas, podemos notar que estos dos cables centrales ya los hemos visto. Aquí tenemos un conector, como podemos ver, con 7 conexiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 conexiones que se indican aquí. De estas conexiones podemos ver que la conexión número 3 y la conexión número 7 corresponden a la fase y al neutro. Los otros hemos visto que corresponden al cepillo, mientras que estos dos centrales, es decir, el 4 y el 5, corresponden a la conexión eléctrica. Entonces los dos conectores en los que debemos colocar, en este caso los dos puntales, son el conector número 7 y el conector número 3. Entonces hemos dicho el conector número 7, así que 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, obviamente el último de los conectores. Y el número 3, entonces colocamos un puntero. El conector número 3 es otro puntero en el conector número 7 y otro puntero en el conector número 7. Podemos notar en el tester, obviamente, una respuesta ohmica que es de 17.4 ohm. Por lo tanto, fundamentalmente tenemos una continuidad ohmica, aunque en realidad no sabemos efectivamente las características de este motor. Así que el dato que deberíamos tener registrado, es decir, el dato ohmico que debería devolver el tester para saberlo con certeza. Obviamente, deberíamos conocer las características técnicas de este motor para tener esta seguridad. En cualquier caso, podemos establecer que hay una continuidad ohmica y por lo tanto que en términos generales el motor está funcionando. Establecida esta funcionalidad técnica del motor, ahora procederemos a realizar una prueba en el banco del motor, por lo que conectaremos la corriente eléctrica para ver si realmente el motor está funcionando. Mientras tanto, primero vamos a poner un poco de cinta aquí en el motor para identificar el sentido de rotación, así que en el momento en que lo hagamos funcionar posteriormente para conectar el motor, deberemos utilizar unos cables para conectar la fase y el neutro de alimentación del motor con las brushes. Para realizar la conexión utilizaremos este cable de alimentación y este pequeño puente.
ambos dotados al final de los conectores Faston, que nos servirán para conectarlos a los conectores Faston del motor. Ahora, para realizar la conexión, debemos conectar estos 4 inestos Faston, respectivamente, haciendo un puente entre estos dos, entre una fase y el neutro de alimentación del motor y una brush, y estas, al contrario, entre la fase del neutro y la otra brush. Entonces, en este caso, habiendo identificado como Faston de alimentación del motor, el número 7 y el número 3, comenzaremos conectando en el conector número 3, que en práctica es este. Así que 1, 2, 3, uno de los dos, Faston, y el otro Faston lo conectaremos en el conector número 2, que corresponde a la brocha. Así que en el conector que se encuentra en la parte inferior. Así que aquí, entonces tendremos 1 y 2. Mientras que el puente que utilizaremos lo haremos entre el conector número 2, que corresponde a la brocha, y el conector número 1. Así que estos dos de aquí, 1 y 2, en este punto solo nos queda dar corriente eléctrica, accionando desde aquí el botón de mando de la corriente y verificar el funcionamiento del motor. Perfecto. Podemos ver que el motor en este caso está funcionando y que el sentido de rotación ocurre de derecha a izquierda. Si quisiéramos verificar el sentido de rotación en sentido opuesto, tendríamos que cambiar estas conexiones eléctricas. Entonces, desconectamos nuevamente el enchufe de alimentación y realizamos un cambio. De los conectores de la alimentación eléctrica, vamos a sustituir el Faston entre la fase y el neutro. Luego colocamos este en el número 3 y este aquí en el número 7. Reinsertamos el enchufe de alimentación, por lo que volvemos a dar corriente eléctrica. Y podemos notar, obviamente, que el sentido de rotación en este caso es hacia el otro lado, es decir, de izquierda a derecha. Por lo tanto, tenemos estas dos fases. La primera la vimos con el uso del tester, mientras que la segunda con una conexión redirigida que recordamos se realizó solo a título demostrativo, por lo que no debe replicarse, ya que puede ser